Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de videos donde hablamos de personas silenciadas por poseer o exponer información. En el video de hoy hablaremos de una de las personas más emblemáticas e importantes para el mundo de la ufología que, debido a cierta información que él llegó a exponer, fue silenciado. Yo soy Jorge Santana, bienvenido a un nuevo video y hoy te hablaré de Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser fue uno de los más famosos ufólogos e investigadores de misterio que han existido en el mundo. A lo largo de su carrera escribió diversas obras muy polémicas que ofrecían una perspectiva diferente sobre diversos asuntos, y tal parece que su trabajo lo llevó a morir en extrañas circunstancias. Él nace en Barcelona en 1944 y se licencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Era una persona pues que le gustaba mucho la reflexión, el pensamiento y la investigación, y posteriormente él comienza a enfocar todos sus aprendizajes y sus estudios hacia los misterios del mundo y hacia el mundo de la ufología. En 1976 funda la revista Mundo Desconocido. En esta revista se hablaban sobre grandes misterios, conspiraciones, esoterismos, y fue una revista muy famosa que él logra hacer junto a un investigador llamado Alejandro Vignati, quien, bueno, también desapareció en misteriosas circunstancias, aunque no hay mucha información sobre él. La revista Mundo Desconocido fue galardonada como una de las 3 mejores del mundo de misterio. Y pues bueno, ya podemos imaginar el impacto y el número de seguidores que podía tener una revista con estas temáticas. Hasta el año de 1982 se publicó de manera regular esta revista, pero en ese año deja de publicarse. Andreas dice que necesita tener como más público, quiere llegar como a más personas, por lo que decide fundar un programa de radio donde hablaba sobre todo del tema de los ovnis. En este programa, pues él tenía un poco más de libertad para hablar y más facilidad de difusión, ya que era más fácil que las personas lo sintonizaran para escuchar estos misterios y estos temas que él quería exponer hacia el mundo. Aún así, en el año de 1989 fue coordinador de la revista Más Allá de la Ciencia, pues donde también se hablaba de este tipo de temas, y en ese año conoció a JJ Benítez, quien en aquel entonces era uno de los mayores investigadores de la época. Al conocerse Benítez y Kaiser, pues Kaiser comienza a viajar muchísimo más, explora prácticamente todos los continentes, visita Latinoamérica, visita Asia, visita India, visita Europa, y de esta forma va recopilando mucha información que le va a ayudar para publicar algunos libros importantes en su carrera, ya que no hay otra forma de conocer los misterios que yendo a diferentes lugares para conocerlos y para investigar sobre ello. Así que JJ Benítez fue una figura importante dentro de la carrera de Andreas para poder publicar libros, como por ejemplo lo fue el libro Jesús vivió y murió en Cachemira. Este libro, que tiene un tema un poco polémico, hablaba sobre que después de la muerte, de la crucifixión de Jesucristo, este se salvó y se fue a vivir a la India, en donde funda otra filosofía y donde explora como diferentes temas en cuanto a religión. Él no decía las cosas solo por decirlas, muchas sí eran teorías, ¿no? Como aprendizajes, como reflexiones a las que llega, pero Andreas Faber-Kaiser trataba de sustentar toda la información que él decía con evidencias, con pruebas, y este libro, que muchos podrán tachar de especulación, llega a tener algunas evidencias que comprueban lo que él en realidad decía sobre esta teoría de Jesús, y de hecho él afirma y aclara
que la iglesia no quiere reconocer esta versión, pues porque no les conviene y porque la historia que se conoce de Jesucristo para la religión católica es la historia que más convendría, ya que la nueva religión o la nueva filosofía a la que llega Jesús en la India, pues es completamente diferente y tiene enfoques muy distintos a lo que conocemos de la religión. Pero no va a ser hasta el año de 1988 cuando él publica Pacto de Silencio, el libro más importante de su carrera, y varias personas que lo seguían afirman que este libro fue lo que le costó la vida. En Pacto de Silencio, él se atreve a hablar sobre un tema muy importante, un escándalo que existió a nivel mundial con algo llamado el aceite del colza. Se decía en principio que este aceite de colza era inofensivo, pero después se comprobó que tenía altos niveles de toxicidad y que las personas lo ingirieran, pues era algo muy peligroso. Andreas dice en el libro que este aceite causaba una potencia tóxica letal en el cuerpo del ser humano y que llegó a más de 650 personas y que otras más de 60,000 estuvieron enfermas debido a este aceite. Básicamente, él platica en este libro que el aceite era vendido como si fuera aceite de oliva, pero en realidad era aceite de colza, y había varias empresas mundiales que hacían esto a conciencia solamente para hacer como una especie de experimento y ver cómo reaccionaba el cuerpo humano ante estas cantidades de aceite de colza, pensando en utilizarlo quizá posteriormente como un arma para algún enemigo hipotético. Y pues en este libro, Andreas Faber-Kaiser señala directamente a empresas como Bayer, y esto pues en su momento fue como un boom que llamó mucho la atención de los medios y fue un libro muy vendido, y aunque no se editó en esos años, también fue un libro muy acallado por parte de esta élite mundial que no quería que la información pues se conociera. Hasta hace poco tiempo pues era un libro difícil de conseguir, pero me parece que ya existe una edición en libro digital que se puede comprar, y esta edición tiene una nota que sí dice que pues el libro es tal cual como lo que había escrito Andreas, pero que hay algunos datos y alguna información perdida y censurada porque al momento de publicarlo el libro tuvo mucha censura, tuvo muchas partes que se tuvieron que modificar y no existe a la fecha registros de lo que contenía el libro original, o sea, de toda la información que pudo recopilar Andreas sobre este tema del aceite de colza, pero pues el libro se puede conseguir en digital, pueden buscarlo o pueden comprarlo, y ya en físico es mucho más difícil porque el libro en papel sí no se volvió a editar ni a reeditar, y si por ahí en algún lado llegan a ver que se vende, lo más seguro es que tenga un costo muy elevado. Después de la publicación de este libro y de otros libros y artículos que Andreas escribe, llega a publicar uno que es muy extraño y muy sospechoso, el cual se titula Confesiones de Andreas Faber-Kaiser entre la vida y la muerte. Y en este artículo él decía que posiblemente estaba a punto de morir, ya que estaba infectado de VIH, que eventualmente se convertiría en SIDA. Hay que recordar que en aquella época del siglo pasado, a finales del siglo pasado, aunque ya se conocía sobre el VIH, no existía pues medicina o no existía como algún tratamiento para poder controlar el virus y que no se convirtiera en SIDA. Así que en este artículo él básicamente dice que eventualmente va a morir a causa de esta enfermedad y que para ello pues está haciendo ese artículo. No solo eso, sino que aseguraba en el mismo artículo que alguien le había inoculado el virus a partir de la publicación del libro de Pacto de Silencio. No contrae la enfermedad por causas normales, ¿no? Sino que alguien se encargó de hacerlo portador de este virus a manera de venganza por lo que él había publicado. El 14 de marzo de 1994, lamentablemente fallece de SIDA, al igual que otros investigadores que estaban muy cercanos a él, también por las mismas fechas. No fallecieron de las mismas causas, pero varios desaparecieron junto a todo este misterio del aceite de colza. Las personas que lo seguían, que seguían a Andreas, pues aseguran que fue una persona
muy valiente, que conocía muchísimo, que investigaba muchísimo más y que fue víctima de las circunstancias, convirtiéndose en otra persona más de las personas silenciadas por exponer o conocer información. En internet pueden escuchar algunos de sus programas de radios, todavía en internet pueden escuchar algunos de sus programas de radio, todavía se pueden consultar, acá en YouTube hay algunos, también pueden escucharse entrevistas que se le hicieron a su hijo, que bueno, aunque pues tal vez todas giran en torno a la especulación de lo que pudo haber pasado, pues es interesante poder conocer un poquito más sobre este investigador y ufólogo. Como dato curioso y también siguiendo como la línea de la ufología, tiene un libro llamado El muñeco humano, en el cual, pues a manera de ensayos, él cuenta el papel que tienen los extraterrestres con el ser humano y somos también como una especie de muñecos para los aliens, los extraterrestres, ya que él consideraba y creía en la visión de que los antiguos dioses de las diferentes civilizaciones, pues en realidad eran especies alienígenas que vinieron para enseñarnos, para instruirnos y que nos ayudaron a crear las civilizaciones como son actualmente. Ahora te toca decirme en los comentarios qué es lo que opinas sobre todo este tema. Si conoces algún dato que se me haya pasado decir, te pido por favor que me lo complementes acá en los comentarios y yo con gusto te voy a estar leyendo. También es muy importante para mí escuchar de qué temas te gustaría que hable en los videos. Yo sé que hay muchos temas, muchas conspiraciones y muchos misterios en este mundo, así que si tú sabes de alguna o hay alguna en específico que te gustaría que aborde, no dudes en dejármelo en los comentarios. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas y te suscribas. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.